Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a estar en estas jornadas, que bueno, desde luego que están siendo todas las ponencias, pues bueno, muy súper interesantes. Y nada, como acaba de, como acaba de comentar Antonia, voy a hacer una breve exposición centrarme sobre todo en la colección expuesta y no expuesta de fotografía, entendida no solo como, bueno, ahora vamos a comentar desde el punto de vista de fotografía entendida como un medio en sí mismo, que también sobre todo, creo que es importante además también indicar esto, fotografía también como un proceso documental que además refleja pues esa hibridación de las artes que tiene lugar pues en el último tercio del 20 y en el arte también actual. Entonces, bueno, voy a compartiros mi presentación. A ver. A ver. Perdón. Vale, la estáis viendo, ¿verdad? Bueno, pues he utilizado esta imagen de inicio para la charla. Es una obra que no está, por supuesto, en el Museo Reina Sofía, pero bueno, me parecía interesante por contextualizar también las cosas en un contexto también internacional. Y bueno, también porque me hace muy relevante y muy, bueno, muy visual, ¿no? El mensaje que trae Barbara Kruger con esta obra suya, archiconocida, Your Body is a Battleground, que fue, bueno, Barbara Kruger la creó y bueno, la pensó para las marchas de la mujer de marzo del 89, en un contexto político pues muy conservador, con las políticas de Reagan y de George Bush, bueno, antiabortistas, y bueno, pues ella, esta obra pues intentaba poner de relevancia pues un hecho que se venía dando ya desde la segunda ola del feminismo, eh, como, bueno, pues como digo en el título de la presentación, como campo de batalla, ¿no? De qué modo es una que ha sido tradicionalmente la historia canónico, occidental y patriarcal, blanco, ha sido siempre como un objeto de contemplación, de deseo, de mirada masculina, como a partir de la segunda ola del feminismo, pues el cuerpo se convierte en un dispositivo político bueno, y de emancipación, ¿no? He traído también esta obra para, bueno, también visualizar un poco el contexto. En la colección de Reina, bueno, ahora también pasaremos a comentar, porque también me parece muy importante, bueno, el contexto de la mesa en la que participo, también hablar de prácticas curatoriales y prácticas museológicas y museográficas en cuanto a, y cómo las instituciones culturales tienen una responsabilidad de cara a, bueno, pues a emitir discursos, ¿no? Ahora también lo comentaremos. Bueno, esta obra que os traigo aquí, bueno, podría haber traído cualquiera, pero por cercanía o proximidad temporal al tema que pues me parecía como la más adecuada. Es una parte de una serie bueno, fotografías de Gonzalo Juanes, que como sabéis es miembro de COFAL. En el Reina, si habéis estado hace poco, sabéis que pues hay un montaje de una sala gigantesca con fotografías de todos los de Grupo AFAL, evidentemente todos son hombres. Y bueno, pues me parece interesante traer esta obra, Álbum de Isabel, de 56, en la que pues, retrata a la que era su pareja. Bueno, hay una serie extensa de imágenes en las que bueno, pues, se retrata la vida cotidiana de esta mujer, ¿no? Y siempre pues con este aspecto bucólico y siempre como de esa imagen ideal, ¿no? Que se trata de proyectar en las obras de arte masculino. No es nada nuevo, es que la historia del arte masculino está plagada de ejemplos. En cualquier museo lo podemos. Como decía, a partir de la segunda ola de feminismo occidental, recalco lo de occidental, porque sabemos que esta categorización de olas
también muy eurocéntrica. Pero bueno, en esta segunda ola, que será a partir de la década de los 60, como decía al principio, el cuerpo, bueno, pues pasa a ser este dispositivo de contexto de luchas, indicaciones políticas, y bueno, pues, este campo de batalla que os comentaba. Os he traído unas clases o algunas horas que son bastante representativas de lo que es la introducción de este pensamiento feminista de la segunda ola en relación a cómo se entiende el cuerpo a partir de entonces, ¿no? O sea, también en conexión, por supuesto, con el texto de Simone de Beauvoir, que también ha mencionado antes Marisa. Yo he traído pues, algunas ideas de autoras como Silvia Federici, que ella en su texto Calibanila pues, habla sobre desde el cuerpo de la mujer ha sido sometido al sistema económico como una para controlar a la mujer. También, bueno, por supuesto, desde la visión ya posmoderna y de la origen a del trabajo de Judith Butler, en el que pues, ella expone que el cuerpo es una construcción cultural, una forma de ser para el otro. Y en la foto vemos a la Hélène Cixous. Bueno, pues os he traído esta frase en la que dice que las mujeres son cuerpos y lo son más que el hombre, dedicado al éxito social y a la sublimación, ¿no? De cómo las mujeres hemos sido siempre expuestas desde nuestra corporalidad, pero siempre sustraídas de nuestra autonomía para proyectar el cuerpo, ¿no? Siempre ha sido un objeto de uso para el hombre, para el patriarcado, mejor dicho. También, bueno, aunque no están aquí en la proyección, pero sí que también mencionar aportaciones más recientes. Por ejemplo, Maite Bayo, que tiene un trabajo muy reciente que, bueno, yo estoy investigando bastante porque es pues, muy extenso sobre performance y feminismos en el tardofranquismo. Ella habla de que es catalizador de cuestiones de género, pero de identidad del sujeto y también de la relación con el entorno. Y muy reciente trabajo de Sara Ahmed, su texto Fenomenología Queer, perdón, ella habla de ocupar el espacio desde una perspectiva fenomenológica. Entonces ella dice, lo que hace a los cuerpos diferentes es cómo habitan el espacio. El espacio no es un contenedor para el cuerpo, no contiene un cuerpo como si el cuerpo estuviera en él. Esta idea del cuerpo y el espacio, sobre todo, creo que es interesante en el trabajo que os traigo hoy, sobre todo a partir de la década de los 90, cuando las artistas más van a trabajar con esta vinculación con el. También quería comentar en esta nueva concepción del cuerpo, a partir de la segunda ola de feminismo, cómo se manifiesta esta nueva concepción en el mundo del arte, ¿no? en la creación artística y también en la forma de hacer historia del arte. Como dijo Griselda Poe, bueno, pues en muchos de sus textos ella siempre ha trabajado en torno a la idea de cómo crear discursos paralelos a la historia del arte hegemónica y patriarcal. Ella dice que el feminismo no es solo trazar genealogías de artistas, que bueno, es una de las patas que tenemos que trabajar, ¿no? para visibilizar precisamente. Pero ella sobre todo alude a que el feminismo se aplica a los nuevos modos de análisis de pensamiento y de creación artística. En ese sentido, creo que también es interesante recalcar cómo esta nueva manera de trabajar o estas formas alternativas de trabajar desde el mundo al trabajo artístico patriarcal, ¿no? Esa categorización de las bellas artes en tres categorías, arquitectura, pintura, escultura, como también desde el feminismo se pone en cuanto a que se intentan establecer categorías artísticas muy desdibujadas, no se rompen los límites artísticos, y esto lo vamos a ver, bueno, sobre todo a partir de finales del siglo XXI, pero bueno, también lo vamos a ver en las que vamos a comentar ahora, cómo se van desdibujando las categorías y cómo la fotografía como es una herramienta en sí misma como lenguaje artístico, pero también es un medio para documentar acciones, para documentar instalaciones, para documentar performance, que también además pues, nos llevan a pensar en esa voluntad de las artistas de, bueno, pues, de que su obra perdure el tiempo. Me parece que es una cuestión
muy interesante a la hora de investigar la fotografía desde el punto de vista de género, ¿no? Cómo existe esa conjugación entre el medio y el fin. También, bueno, por supuesto, esto también cómo se aplica al campo fotográfico a la hora de incorporar el género como categoría de análisis en las artes visuales, pues evidentemente se produce una traslación de esta mujer que era objeto, por así decirlo, de la obra artística, como hemos visto con el ejemplo que os he puesto de Juanes, a que se produce una traslación al sujeto, ¿no? A una reapropiación de nuestro. Las artistas consideran que es fundamental hacer una reivindicación política y poética también, no solo política, de cómo volver a ser dueñas de nuestros cuerpos y cómo trabajar desde para bueno, esto es lo que os acabo de contar. Por otro lado, pues como decía, y en el marco de esta mesa y también, bueno, pues de mi profesión y de lo que estoy llevando a cabo, me parece fundamental y bueno, se ha comentado aquí también varias veces y ha salido además también a colación ya en alguna ponencia el Museo Reina Sofía, bueno, pues como buque insignia de la contemporánea española y como, bueno, pues como los museos, bueno, pues qué rol deben ocupar a la hora de implementar y de generar pues, perspectiva de género desde las artes, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera se puede hacer esto? Pues por un lado, como os pongo aquí en la diapositiva, el museo es legitimador de discursos, esto lo hemos visto, pues sabemos que los museos ahora mismo, incluido el Museo de Reina Sofía, son museos masculinos, son museos eurocéntricos, en los que el discurso pues no es banal, no, y bueno, pues de alguna manera al introducir la categoría de género como categoría narrativa, se está ejecutando, se está intentando realizar un cambio en la mentalidad, ¿no? De esas escuelas más tradicionales y patriarcales. Es verdad que queda muchísimo camino por hacer. Yo trabajo en museos y bueno, es una asignatura pendiente, bueno, para muestra un botón, ¿no? Y la del museo, bueno, también ha generado mucha polémica. Y bueno, queda mucho trabajo por hacer porque no es fácil tampoco. Hay que hacer un trabajo de investigación profunda de las colecciones, que es creo que es el punto para poder luego emitir esos discursos. También saber qué lagunas hay en la colección para hacer adquisiciones de obras de arte de artistas mujeres, de obras de arte que traten el tema del género, ¿no? Desde diferentes enfoques. Por supuesto, las exposiciones temporales que se organizan son otro de los vehículos en los que, bueno, se apoyan los museos para poder, bueno, para activarse a sí mismos y para dar a conocer sus líneas de investigación. Habéis comentado esta mañana en alguna de las charlas, pues el estudio de MAP de los porcentajes de exposiciones de artistas mujeres dedicadas en el. Es cierto que, bueno, el porcentaje no es muy elevado, pero bueno, sí que se está haciendo una labor, se intenta hacer una labor de esas, bueno, pues esas diferencias, esas lagunas que vayan poco a poco existiendo. En cuanto a la colección a la parte de la colección que estoy investigando yo, que es y que bueno, a la charla, que es de las prácticas desde la década de los 70, sí es verdad que sobre todo a partir del año 2000 el museo pues hizo bueno, pues un trabajo, sobre todo a partir de la dirección de Juan Manuel Bueno, también con Borja Villa, bueno, pues de adquisición de obra de artistas, fotógrafas, mujeres. Es verdad que, y esto es muy claro, y comparto también esta crítica, que la fotografía española es una gran ausente en el museo y esto, bueno, es una cuestión a revisar. De hecho, confesaros que me ha costado ciertamente encontrar obras con las que poder ilustrar lo que quería contar en esta charla, y no solo obras expuestas porque la colección del museo es ingente. En sala solo se expone un 10-15% de lo que hay en la colección. Entonces, bueno, también es como muy, bueno, pues
dice mucho también, ¿no?, de cómo está la situación actual en los museos. Pero bueno, mencionar algunos hitos de cómo se ha trabajado, cómo el museo ha puesto en valor el trabajo de las artistas de las que voy a hablar, pues contaros algunos hitos, por ejemplo, la exposición que se celebró en el 95 de Eugenia Balsell. También en el año 2000, Juan Manuel Bonet creó el Espacio 1, donde daba cabida a noveles en aquel momento. Entonces, bueno, pues ahí pudimos ver obra de Ana Laura Laez y Carmela García. Y bueno, la última gran antología que ha sobre artista mujer española ha sido la muestra de Esther Ferrer, que se celebró en 2018. Entonces, bueno, es cierto que, bueno, luego si queréis podemos comentar en la parte de debate estos temas, pero yo creo que es interesante. También os puedo invitar a que veáis también un microsite que se ha creado hace muy poquito tiempo en el museo sobre arte feminista a partir de la década de los 60, fuera del canon, titula el microsite, que corresponde con una sala que también podéis visitar, no porque ahora está cerrado, creo que por las obras. Pero bueno, es un trabajo de investigación también muy interesante en el que además podéis también ver obra de las artistas que vamos a comentar. Entonces, bueno, voy a hacer un breve paisaje. Me he detenido en dos generaciones muy concretas, muy, bueno, archiconocidas, todas. Una primera de la década de los 70, digamos, de esas artistas que comenzaron a utilizar el cuerpo como, bueno, pues como espacio, como un soporte artístico. Y luego, bueno, voy a pasar a hablar de artistas que siguen trabajando, por supuesto, todas que empezaron su carrera en los 90 y, bueno, y de los que la colección tiene obra de. Bueno, empezamos por estas pioneras que os comentaba de la década de los 70. Bueno, pues un contexto, como os podéis imaginar, pues muy complejo para el movimiento feminista. Se comenzaron a levantar acciones, el movimiento feminista español, digamos que ahí llegó un poco tarde a la segunda ola, pero digamos que se enganchó bien. Y por otro lado también a nivel sociológico, pues estaba todo este escenario franquista y de la transición de este momento del destape, ¿no?, del desnudo femenino, banalizado, erotizado, también de este modelo de humanidad que también es como muy característico, ¿no? Como también de repente pues hubo una especie de la libertad sexual que llevó a que el cuerpo de la mujer fue sobresexualizado, digamos. Perdón, Alba. Entonces, sí. Perdón, Alba. ¿Estás pasando tus imágenes? Porque Sí. nosotros vemos siempre una fija, ¿eh? No, pues ahora estamos viendo. Ah, vale. Ahora que estáis viendo la negra de años 70. Sí. Sí, yo estoy viendo la negra, yo estoy viendo qué ha pasado. Vale. No, he pasado varias. Vale, perfecto. Estoy aquí en la presentación de la primera generación. Vale, sí, perfecto. si por lo que sea no veis nada, sí, me avisáis. Gracias. Vale, perfecto. Gracias, Mónica. Bueno, pues como os pongo aquí la diapositiva para presentar las ideas básicas de la producción artística de estos años, las artistas de esta época van a ellas van a considerar que van a hacer un arte de representación de mujeres y para mujeres. También en esta primera generación es importante recalcar la producción artística dirigida a precisamente esa crítica a los modelos de representación artística tradicional en cuanto al sujeto femenino. También, bueno, por supuesto, el auge de las nuevas artísticas que se introducían desde todo Estados Unidos, pues con los happenings, las formas, pero por supuesto facilitaron mucho también que vehicular, por así decir, esta apropiación, ¿no? Entonces, decir que tanto las obras que voy a traer aquí como las siguientes están enmarcadas en lo que digamos pues el entorno de arte, de prácticas artísticas conceptuales, con muchas diferencias entre ellas. Vais a ver que no hay una línea clara de síntesis, más pues, y una herramienta y una herramienta política, pero veréis que mucha heterogeneidad también.
A ver, vale. La primera artista que os he traído, la primera pieza, todas las obras que os he traído son de la colección, ¿vale? Del museo. Esta sí que ha estado expuesta hace poco, en la colección 3. Es una obra de Eugenia Balcells. Es una Eugenia Balcells, bueno, imagino que la conoceréis, pero bueno, es una de las grandes pioneras del arte experimental en España. Ella, bueno, pues trabaja sobre todo, trabajó, fue pues muy, muy innovadora en las técnicas y en el uso de las nuevas tecnologías que había en aquel momento para su. Entonces aquí, bueno, pues os he traído esta pieza que se llama Fin. Es un conjunto de 100 fotografías en blanco y negro. Es una instalación en la que ella lo que hace es como, bueno, digamos, deconstruir las fotonovelas de la época para precisamente pues, emitir un mensaje crítico de cómo el cuerpo de la mujer era, bueno, pues apropiado por el hombre para legitimar esta idea del amor romántico y de las relaciones de pareja, ¿no? Y de cómo el cuerpo al final de la mujer estaba siendo también utilizado en estas prácticas románticas tradicionales también como, bueno, al final pues un instrumento, ¿no? para el hombre. Entonces, bueno, veis aquí, os he puesto un ejemplito más así, en el plano. Siempre lo que hace es monta como, digamos, imágenes de un hombre y una mujer, pues posturas pues, muy románticas, muy cariñosas. Siempre es ella como la frágil, la débil, y él siempre, bueno, pues la idea del hombre que no puede. Y bueno, pues con este fin de título de película, ¿no? Romántica norteamericana, de que también alude a estos finales felices del amor romántico. Entonces, bueno, ella lo que nos quiere, lo que nos viene a traer también con esta obra es, bueno, pues esta crítica que realiza sobre esta utilización, esta apropiación del cuerpo y bueno, del propio ser femenino en las relaciones de pareja. Vale. Esther Ferrer, bueno, creo que no necesita presentar a ninguna de nosotras, es archiconocida y ella además fue pionera en el uso del cuerpo como dispositivo real ¿no? de politización y de esa feminista de cómo volver a ocupar nuestros cuerpos. Ella, bueno, pues, sabéis que bueno, también perteneció a OZA. Ella tiene trabajos también sobre el cuerpo que realizó dentro del grupo ZAG, pero bueno, yo os he traído esta pieza que, bueno, es íntimo y personal. Fue una performance que fue en 1977, también en 1992 y, bueno, también en la exposición que hubo en el museo, en el Palacio de se pudo ver y bueno, sabéis que la obra de Ferrer se caracteriza porque ella siempre da una especie de instrucciones o de para que estas performances puedan ser repetidas en el tiempo en la manera pues en que cada uno quiera, ¿no? Entonces ella construye una cura para esta pieza consistente en la instrucción sobre cómo medir o cómo medir cuerpos de otras personas. Vale, entonces ella da una serie de instrucciones, voy a leer alguna para conocer un poco. Entonces, ella lo que en esas instrucciones que da a las personas para que podamos ejecutar esa performance, uno, si ha anotado los números en la pizarra, sumarlos cuidando de no tocarse, pero sin temor a hacerlo. Puede también anotarlo en el suelo y pasearse por encima. Otra instrucción dice, puede hacer realmente lo que tenga ganas, solo con aquellos a quienes su proposición interese. Puede repetir el número cuantas veces lo desee, al ritmo de su canción o sinfonía preferida. Puede marcharse tranquilamente o puede quemar en un cenicero todos los números o puntos con notas pegadas en su cuerpo. Entonces, ella con esas instrucciones lo que hace al final es como desvelar el carácter improductivo de la medición que está llevando a cabo en el cuerpo, ¿no? Y con esto lo que nos quiere contar Esther es, bueno, pues una crítica a la representación del cuerpo femenino, pero también como, bueno, estos cuerpos son mercantilizados, también son controlados por, bueno, pues por diferentes estamentos, pero también ella hace una subcrítica también a la lógica, digamos, heredera del racionalismo, de la ilustración. Bueno, al final deviene en una imposibilidad. Al final nos cuenta con esto es que
que no es posible medir lo que no es medible, ¿no? Como es un cuerpo humano. En concreto, ella alude a esta obra diciendo que la acción está basada en la falocéntrica necesidad de control y medición. Bueno, también la tercera artista que os he traído de la generación de pioneras es Àngels Ribé. Sabéis que bueno, ha sido además recientemente galardonada con el Premio Nacional de Plástica. Su obra la hemos podido ver también en exposiciones como hace un año en bueno, es una artista que también pues, fue pionera en introducir muchas prácticas artísticas a España que venían de otros lugares. Pero sí que es cierto que ella, por ejemplo, se desmarca de la categoría mujer artista. Por un lado, Eugenia Balcells y Esther Ferrer sí se manifiestan abiertamente feministas, pero Àngels Ribé pues, intenta evitar esa categoría de mujer artista, hasta el punto de que ella al principio de su trabajo firmaba como A. Ribé. Ella no quería que la encasillaran como mujer artista. Sin embargo, su obra refleja problemáticas que converge con la práctica feminista de estos momentos, como puede ser esa relación del cuerpo con el espacio o ese uso del cuerpo como un dispositivo de disidencias, ¿no? y de protesta. Sí que también es importante reseñar que ella trabaja casi todo, estos años fuera de España, con lo cual su obra quizás está menos politizada que la de otras artistas. Entonces, por eso quizá podamos pensar que ella, por un lado, hace unas obras de arte mucho más poéticas y que también conectan mucho con esta idea de la gestualidad que trabajaron como Elena Almeida o Ana Mendieta. Bueno, en esta obra que os he traído, que no está expuesta en el museo, es el no dit, el no fet, el no vist, lo no dicho, lo no hecho, lo no visto. Bueno, como veis, se está aludiendo a esta fábula de los tres monos sabios. Pues ella lo que nos intenta con esta obra es, pues, por un lado, reflejar imágenes de violencia contra el cuerpo de la mujer. Sobre todo lo vemos en la imagen del centro, ¿no? Con esta coleta que ya se coge de la coleta, ¿no? Y muy de sumisión y muy también el gesto de abrir la boca, ¿no? De gritar. También el gesto de no ver, ¿no? De girar el rostro hacia otro lado, de ocultar también recursos, de ocultar una realidad que ella intenta poner de manifiesto con su trabajo, que al fin es desvelar pues, la existencia de un rol concreto, un rol concreto de la mujer en unas estructuras de poder, ¿no? Como desde diferentes estamentos, políticos, económicos, bueno, pues existe siempre un espacio que nos han creado otros para ser ocupado por otra, pero de manera pues intensa y bueno, sin capacidad de control. Como os decía, bueno, la selección que he trabajado para esta charla, pues me he centrado en estas dos generaciones, que parece que son las dos que visualizan muy bien y las que se ponen muy de manifiesto esta idea de como campo de batalla. Entonces, ahora, esperad un segundito, perdón. Vale, sí. En los años 90, digamos que hay un resurgir, ¿no? Es verdad que en los 80 el cuerpo sigue siendo un momento subversivo de protesta. No olvidemos que todo el auge de la movida y de esa contestación a ese destaque de los 70 tuvo lugar en estos momentos. Sí que es cierto que no todas las artistas de esta época se van a vincular necesariamente a la práctica feminista como algo político, ¿no? Pero bueno, sí que vamos a ver que ellas trabajan temas como la sexualidad, como la identidad, esa relación con el cuerpo. Entonces, bueno, pensemos que también el contexto político en el que nos movemos, de pues mayor dio lugar también a una eclosión, ¿no? Digamos, a un auge. También son obras en las que vamos a ver que son, bueno, pues la crítica y esa acción mucho más marcada, es más fuerte, ¿no? De lo que hemos visto en la década de los 70. También es importante recalcar que precisamente en este cruce de categorías artísticas
cobra especial importancia las performances, las videoperformances, las videoacciones, esa idea de documentar los procesos artísticos, la idea de cruzar los límites y de no encasillar las prácticas artísticas en unos clichés. Y sobre todo también, bueno, pues una gran influencia, por supuesto, de las teorías queer que tienen ahora, pues empiezan a llegar ahora a la primera pieza que os traigo es de Ciaro Car, bueno, sigue trabajando en la actualidad, pero bueno, me parece interesante traer la producción de estos años. Ella tiene su trabajo, pues una gran influencia de la cultura situacionistas, también de la cultura music punk, por supuesto las teorías de Judith Butler, de Susan Sontag, Paul Preciado y Teresa de Lauretis. Para ella, bueno, son ejes fundamentales de su obra a la hora de reflejar su pensamiento. Y ella sobre todo está interesada en las prácticas de la relación del cuerpo en el espacio público y en el espacio privado, ¿no? Cómo la mujer ocupa estos espacios. También, y sobre todo en esta pieza que os he traído, ella que, bueno, está interesada también en cuestiones sobre cómo problematizar o cómo deconstruir la construcción clásica de género, ¿no? Cómo nos lleva a pensar que las identidades de género al final efectivamente son construcciones culturales. Y bueno, ella juega mucho con esta idea en esta acción, en Body. Ella, bueno, luego dejó 4 fotografías que os traigo aquí. Tampoco han estado las que yo sepa en la colección, creo que en las salas, vamos, podéis indagar en la web, que sí que está, pero bueno, en las salas no ha estado. Pero bueno, ya se recubre de piezas de látex para, digamos, un poco desdibujar sus contornos, ¿no? Y su cuerpo de mujer, jugar con esa idea de cómo el cuerpo al final es un objeto que se puede también modelar y ya no tanto ser apropiado por otros, sino que ahora es ella la que, ¿no?, ejecuta esta reapropiación y es ella quien se adueña de la apariencia, ¿no? Entonces juega mucho con esta idea. También en las fotografías no se ve, pero bueno, ella también en la acción se ponía barba, en diferentes partes del cuerpo, en la cara, en diferentes lugares, pues también para jugar con esta idea de los límites del género, ¿no? Ana Laura Láez es una artista que es muy diferente a la hora al trabajo de Ocarid. En Ocarid vemos una posición política y una posición crítica muy clara. Sin embargo, pues Ana Laura Láez trabaja siempre desde lo, digamos, lo superficial, ¿no? O generando siempre imágenes como muy sexuales, eróticas. Ella toma muchas referencias de la publicidad, de esas mujeres, ¿no?, de esos cuerpos que nos emiten de diferentes canales de comunicación. Y también, bueno, pues un trabajo también muy vinculado a la moda y al diseño. Sin embargo, ella usa códigos, digamos, superficiales o artistas para precisamente crear un discurso muy irónico, ¿no? De cómo también en la línea del trabajo de Ocarid, como la identidad al final no deja de ser una máscara, como al final no deja de ser una construcción. Entonces, esta obra que os he traído me parece como muy ilustrativa de esta idea de la mascarada. Se titula Sade, de 1999. ¿Me escucháis bien? Sí, lo que pasa es que a veces se entrecorta. Yo creo que es por los auriculares, a lo mejor. ¿Por los auriculares. Se a lo mejor están entrecorta. produciendo, sí, Igual. exacto, producen pequeñas interferencias. Yo creo que si te los quitas, Alba, yo creo que va a ser una... ¿Me escucháis mejor? Sí. Vale. Me queda poquito ya, no os preocupéis. Perfecto. No, ahora sí que no hay interferencias. Ah, qué pena, pues Gracias. lo siento. ¿Se ha escuchado mal todo el tiempo? No, se escuchaba bien, pero a veces había como pequeños cortes. Ay, qué pena. Pues mira, no, para no, porque ahí tengo gente en casa y animales, pues por no generar más ruido. Pues perdonad. No te preocupes, ¿Qué? te escucho bien. Vale, gracias. Vale.
Bueno, pues esta obra de Ana Laura Laez, como os decía, que bueno, pues veis que ella trabaja con estos cuerpos como muy nacarados, ¿no? Y siempre con esa idea de la belleza, y además pues muy masculina, ¿no? Y muy sugerente, muy de mujer objeto, pero ella lo que nos cuenta con esta obra es también esta idea de cómo se construyen estas identidades a partir pues al final de clichés, ¿no? Entonces, ella, si os metéis en su blog, que tiene, bueno, la página web tiene un que ya alimenta, pues bastante interesante de curiosear. Entonces, ella tiene un texto que habla sobre esta obra. Entonces, dice, voy a leer, voy a un par de párrafos. Ella nos cuenta, un comisario de arte me preguntó en una ocasión por qué había titulado esta obra de 1999 Sade. Mi respuesta fue que siempre imaginé que de Sade era el que se escondía una mujer. Más adelante siguen. Sade era lo que nos dejaba ver, y aún así imposible de catalogar. Si hubiera detrás una delicada poeta como Safo, que necesitara expresarse y ser reconocida en otras direcciones más turbias, por ello un alias era absolutamente necesario. Una criatura obligada a enmascararse en la piel de un hombre para ser mínimamente. Esto también pues, nos remite al caso que acabamos de comentar, por ejemplo, de Ángels Ribé y bueno, tantas artistas, obras que durante muchos años han ocultado bajo seudónimos masculinos. Y por último, para ya ir terminando, creo que ya me queda. La obra de Carmela García también, bueno, pertenece también a esta generación de artistas nacidas en los años 60-70, ¿no? Como Ocariz y Ana Laura Lara. Carmela García también trabaja esta idea de la mascarada, ¿no? Aplicada sobre todo a la condición femenina, porque Ana Laura Laez al final hacía esta mascarada más como y no solo extrapolado a lo femenino, pero ella sí que juega mucho con la mascarada. Además, en concreto, ella alude al trabajo de Jean Riri, la feminidad como mascarada, y su trabajo también está vinculado, nos remite a prácticas de como Nan Goldin o sobre todo el trabajo de Carmela García es importante porque ella hace una visibilización de la realidad de lesbianas, ¿no? Estamos en 1999 y es un trabajo bastante pionero y bueno, ahora quizá más normalizado. Pues obviamente era una manera de llamar la atención sobre este tema. Esta reivindicación de la identidad de la mujer lesbiana sobre todo la lleva al terreno de cómo ocupar los espacios que siempre han sido ocupados por ella. Se imagina en un mundo ideal en el que los hombres no existen y los espacios son ocupados por mujeres, ¿no? Siempre fuera de la lógica patriarcal. Entonces, bueno, en esta obra que os he traído no tiene título, pero sí que comentaros que está dentro de la serie Chicas, Deseos y Ficción, de este año, del 99, en el que ya representa imágenes de mujeres ocupando espacios tradicionalmente masculinos, pero además en esta obra, por ejemplo, pues vemos que ella hace como también una especie de crítica a cómo también el colectivo gay masculino también se ha apropiado, ¿no? De un poco de espacios, de las luchas. Entonces ella juega también con estos paisajes de Tapic Cruising, donde, bueno, pues es verdad que son espacios siempre ocupados por hombres, entonces ella juega con la idea de cómo ocupar desde una posición de mujer. Entonces, bueno, esta sería la última obra que os he traído de la colección. Como digo, es interesante indagar en la web porque vais a encontrar no demasiadas prácticas en torno a este tema en la colección del museo. Entonces, bueno, creo que os dejo aquí un hilo para reflexionar sobre esta cuestión, ¿no? De cómo, bueno, mejorar o cómo repensar las prácticas artísticas con enfoque de género, sobre todo aplicado, bueno, pues como os decía al principio, aplicado al ámbito museístico en cuanto a generador de esos discursos hegemónicos. Y bueno, el museo sabe muy bien cuál es su lugar, cuál es su espacio. Entonces, bueno, creo que también estas mujeres, sus cuerpos y sus obras también están buscando reivindicar un espacio dentro de los museos de arte contemporáneo. Y bueno, hay unas ideas para reflexionar,
creo que, bueno, que pueden ser interesantes, ¿no? De cómo los museos deben ser más claros de posicionarse sobre estas políticas de género en sus programas de difusión y de obra. También como, bueno, pensar en nuevas líneas de investigación, en esta línea, por ejemplo, que os he comentado, de María Carvalho, y ha hecho trabajo sobre arte tardofranquista, pero bueno, ha hecho mucho trabajo todavía. Y bueno, también extenderlo, por supuesto, a las prácticas artísticas más actuales, ¿no? Pues bueno, pues ya con esto acabo. Y nada, espero no haberos aburrido mucho. Bueno, quiero, después de esta tensión tecnológica, agradecer mucho a todas las compañeras que han organizado este encuentro y a las que han presentado y que pude escuchar con enorme interés presentaciones sumamente importantes e interesantes. Voy a tratar de leer un texto y ir siguiendo las imágenes para tener un mejor cálculo del tiempo y contarles en esta presentación que tiene que ver con el poder de las imágenes y el activismo curatorial, que es un trabajo sobre el cual estoy ahora en este momento escribiendo y reflexionando sobre experiencias curatoriales muy recientes. Contarles que fue en verdad en el año 2004 cuando fue la retrospectiva de León Ferrari, cuando Jorge Bergoglio, que era en ese momento el arzobispo de Buenos Aires y que hoy es el Papa Francisco, publicó una carta dirigida a toda la feligresía, es decir, a los católicos y a la en general, advirtiendo sobre el peligro que involucraba esta exposición a la que calificó como una blasfemia. En todas las homilías de todas las iglesias de la Argentina, el viernes que siguió al día de la inauguración, se leyó esta carta y siguieron a esa presentación 40 días de procesos judiciales, en uno de los cuales me vi involucrada, un proceso penal en el que se nos acusaba, a mí como curadora, al artista, al jefe de gobierno, a la directora del Centro Cultural Recoleta, al jefe y al ministro de Cultura de la ciudad, de poner a la nación en peligro de guerra con el Estado Vaticano, al que supuestamente la exhibición habría agraviado. En ese momento yo había trabajado 12 años en la obra de León Ferrari, había escrito papers que había presentado en innumerable cantidad de conferencias. Nunca me imaginé que con las mismas hipótesis con las que desarrollaba mi trabajo académico y que llevé a la exposición podría producirse un hecho de tal envergadura. Fue entonces que tuve la convicción de que no era en las salas de conferencias donde podía lograr una transformación desde el arte, es decir, intervenir en el orden de las cosas, sino a través de un espacio de exposición. Y el tema que nos convoca es el tema del poder de las imágenes, un tema que han abordado autores como Louis Magen, como David Friedberg, y que ha tenido episodios en el contexto de la pandemia cuando vimos desatarse la furia contra esculturas de famosos esclavistas o incluso de Cristóbal Colón o Cervantes. Los procesos que involucran las imágenes son de consensos, de aceptación y también de rechazo. Y estos procesos de consolidación o de construcción del poder de las imágenes han sido muy importantes en los procesos de independencia latinoamericanos. Sobre esto han escrito autores como Fausto Ramírez, Lauro Malosetti Costa o Natalia Masclub, sobre representación de los héroes. Y aun cuando las imágenes de Ferrari eran simples imágenes de yeso o de plástico y no estaban consagradas, es decir, eran objetos comunes, la imagen en sí misma es poder. Y el público y el Papa, hoy Papa, reaccionaron a estas imágenes como si fuesen los cuerpos mismos de Dios, de Jesús, de la Virgen o de los santos que estaban en el centro cultural.
Es decir, que más allá de lo que las imágenes representen, hay que tener en cuenta situaciones contextuales. Y fue el contexto el que cargó esta expresión de tanta virulencia. Y el contexto era que en ese momento se estaban discutiendo en la ciudad de Buenos Aires la introducción de una materia de educación sexual, a la cual la Iglesia desde el dogma se oponía. Hoy Francisco, en ese entonces Bergoglio, utilizó la exposición de Ferrari para impedir que este proyecto se sancionara y fue exitoso, ya que la ley recién se aprobó 2 años más tarde, en el 2006. Sin embargo, nunca, como en esos 40 días, se discutió en la sociedad argentina el concepto de censura o de libertad de expresión. Crea atónita frente al poder transformador que una exposición podía poner en escena. En un sentido, y esta es la hipótesis del trabajo que estoy presentando, las exposiciones podrían pensarse como el campo de activismo de las investigaciones académicas en el campo del arte. Una forma de activismo que posee una eficacia en tanto la exposición o lo que viene a plantear impactan en la escena pública, en el debate público, en la arena pública, sin abandonar sus espacios específicos. En ese sentido, la exposición es un campo distinto al del activismo en la escena urbana. Desde la exposición salta al debate público. Las 3 exposiciones que les quiero presentar brevemente son prácticamente 3 capítulos de un trabajo de investigación en torno al feminismo artístico. En ese sentido, desde el año 2010, trabajé con Cecilia Fajardo Gil como co-curadora de esta exposición que se presentó en el Hammer Museum de Los Ángeles, en el Brooklyn Museum de Nueva York y en la Pinacoteca de Sao Paulo entre 2017 y 2018. Pero volvamos a 2010, cuando Cecilia me llamó por teléfono. Yo estaba de vacaciones en un lugar sin internet, pero las llamadas de Cecilia entraban mágicamente desde Los Ángeles y hablábamos horas. Ella me preguntaba sobre un artículo que había publicado la revista Exit, de Edith Rosa Olivares, sobre arte y feminismo en América Latina. Y después de muchas horas de conversación, me propuso que trabajáramos juntas en la curatoría de esta exposición. En ese momento fuimos digamos, testigos de cómo la exposición producía distintos grados de irritación. Por un lado, el director del museo en el que trabajaba Cecilia, que era el Museo de Arte Latinoamericano, MOLA, en Long Beach, cambió el director, el nuevo director no aceptaba este proyecto y Cecilia se quedó fuera del museo. Ella era directora en jefe en ese momento. No fue este el único signo de oposición, sino que prácticamente toda la comunidad de nuestros colegas curadores, compañeros de investigación de años en América Latina, se manifestaron muy contrarios a la exposición. Los lugares comunes son, bueno, no hay que construir cotos aislados, una exposición de mujeres no tiene sentido porque las mujeres ya han sido reconocidas, una cantidad de descalificativos que presentaban nuestro trabajo como descolocado lógicamente del momento del debate que se estaba llevando adelante en el feminismo, que en ese momento se denominaba más estudios de género que feminismo. Y aquí vuelvo a introducir cómo el contexto fue cambiando el sentido de la exposición. Por un lado, porque en 2015 comienza el movimiento Ni Una Menos, que colocó el término feminismo como un término legítimo de debate. La violencia hacia el cuerpo de las mujeres, los femicidios y feminicidios en América Latina llevaron al feminismo a las calles y en una nueva, no se sabe si cuarta ola de expresividad masiva. Ese fue uno de los elementos que cambió la inscripción de nuestra exposición, que dado habíamos iniciado pensándola en una exposición de 1960 en adelante, pero las listas de artistas crecían y necesitábamos circunscribir la exposición a fin de hacerla posible. La vista que están viendo es la instalación de Radical Women en el Hammer,
en Los Ángeles. Decidimos centrarnos entonces en el periodo de 1960 a 1985, que correspondería a la segunda ola del feminismo. Decidimos concentrarnos en ese periodo histórico a fin de ser rigurosas y a fin de no saltar a los planteos y los corpus de obras de la contemporaneidad que hubiese diluido un abordaje histórico específico que nos resultaba absolutamente imprescindible. El segundo elemento que cambió el contexto de recepción de la exposición, y vuelvo a subrayar la palabra contexto, porque creo que en esta relación entre feminismo y activismo curatorial el contexto es fundamental, fue que en 2017 llega al poder Donald Trump. La misoginia instalada en Washington hizo que la exposición tuviese una aceptación, una historicidad, un presente absoluto. Y que en el contexto de Pacific Standard Time, que era el contexto en el que finalmente se realizó la exposición, apoyada por la Fundación Getty, un evento de exhibiciones que reúne más de 70 exposiciones, Radical Women adquirió una centralidad notable. Cotter, Cotter, el crítico del New York Times, 4 veces dijo que era la mejor exposición que había visto en los 10 últimos años, y su referencia era WAP, la exposición de arte feminista curada por Connie Butler en PSM. Bueno, estamos viendo el montaje. Esta es la zona más política de la exposición, que abordaba la muerte, la tortura. No voy a detenerme en la exposición, ¿no? Pero sí que vean cómo estaba montada, cómo trabajaba con zonas permeables, donde los núcleos temáticos se interceptaban. La exposición inicialmente había sido descalificada desde la inteligencia curatorial, tanto a cargo de varones como de mujeres, como una exposición esencialista que no daba cuenta de los planteos desesencializantes y no binarios en los que se debatía las cuestiones de género en ese momento, en el año 2010-2015. Sin embargo, las obras van mucho más allá de aquello que puede verse en un simple enunciado curatorial. Incuestionablemente, obras como esta de Ana Mendieta trabajan sobre los bordes de las sexualidades, interceptan las concepciones binarias, esencialistas, o la serie de fotografías que realiza en un prostíbulo travesti Paz Errázuriz durante los años de la dictadura en Chile, o este video de Licia Pape, It Me, ¿no? Donde una boca dice It Me, y es una boca con push y con bigotes. Organizamos la exposición en temas, más de 250 obras, provenientes de 15 países, artistas más de 120, a fin de que la exposición fuese recorrible, ¿no? Autorretratos, feminismos, lugares sociales, resistencia y miedo, cartografiando el cuerpo, lo erótico, el poder de las palabras y actuando el cuerpo y la relación entre cuerpo y paisaje. Sin embargo, en el libro organizamos la estructura editorial en países. ¿Por qué? Porque queríamos que el libro catálogo funcionase como un instrumento de conocimiento, como la punta de un iceberg, que así era como concebíamos la exposición, no como una exposición total, no como una exposición completa, sino como el detonante para investigaciones futuras. Y por eso la contextualización de estas artistas en sus propios países, un trabajo de archivo intenso y una precisión terminológica apuntaban a construir un ámbito de estudio, debate y exposición de carácter riguroso, ajenas a la idea de que toda artista mujer es feminista. Fuimos muy estrictas y rigurosas con los conceptos y con las periodizaciones. Y digo que la exposición no era esencialista, ponía en escena una crítica profunda del concepto de maternidad a través de la parodia, del humor, como en esta performance, el colectivo Polvo de Gallina Negra de México.
Era una exposición que también ponía en escena la relación entre feminismo y psicoanálisis freudiano y lacaniano, como puede verse en la obra de Maris Bustamante o Ana María Maiolino, y también daba una relevancia extrema a la relación entre cuerpo y paisaje. Y en este sentido podría también entenderse esta exposición inscrita dentro de la crítica profunda de la relación del dominio de lo humano sobre la naturaleza. Muchas obras proponían esta integración entre cuerpo y naturaleza. Es decir, que desde los marcos teóricos contemporáneos, la exposición daba cuenta también de los debates del antropoceno, del poshumanismo y de la crítica de la etapa actual del capitalismo extractivista que expolia los recursos del planeta. Performances como la de Silvia Gruner, y también, por supuesto, los contextos políticos locales, como en el caso de la performance de María Evelia Marmolejo, cortando sus pies y caminando, dejando la huella del pie de la sangre sobre el papel en la plaza pública, en el contexto de la violencia en Colombia. Obras como la de Nelva Romero, sobre la relación entre la violencia que fundó el Estado Nacional en Uruguay y la violencia de la dictadura. Salcedes fue una batalla o una masacre en la cual murieron un gran número de indígenas charrúas y que ella llevaba a dialogar con el presente represivo en Uruguay durante la dictadura. Obras que también remitían a la violencia hacia las mujeres latinas, esterilizadas a través de un programa en Los Ángeles, a la que se refería a ese programa esta obra de Isabel Castro, Mujeres bajo fuego, de 1980, y una obra a la que ya se refirió Linda, Victoria Santa Cruz y su poderosa performance, colocada al comienzo de la exposición, donde ella, al ritmo de las palmas y del cajón, gritaba su identidad negra, asumida en una performance de apenas 4 minutos, la belleza de lo negro. O también el trabajo de Claudia Andújar con los indígenas Yanomami, que fue un trabajo de registro, de convivencia y también de activismo, porque a través de su fotografía ella llamó la atención mundial sobre la violencia que se ejercía y el exterminio sobre las poblaciones Yanomami. Estamos conectadas, ¿no? Hola. Andrea. Hola. Andrea, sí, se te oye. Perfecto. Bueno, solo quería Andrea. Sí, ¿me escuchan? Bueno, Vale, perfecto. el segundo capítulo de esta aproximación es la Bienal de Mercosur, una bienal también centrada en el feminismo, interceptado, ¿no? Lo femenino, femeninos, con esa S entre paréntesis, donde con la Bienal tenía la libertad absoluta de saltar el marco cronológico y centrarme en un problema que se había revelado como urgente y central, y era que entre los años 60 y 80 el arte latinoamericano no solo había sido masculino, es decir, patriarcal, sino también blanco, es decir, racista. La dificultad que teníamos de encontrar mujeres artistas negras que hubiesen participado del mundo del arte en ese momento histórico, se vio reflejada bueno, tengo un trabajo sobre cuestiones interseccionales en mujeres radicales, es decir, no estaba ausente, pero no tenía la presencia que hubiésemos deseado. Así que en la Bienal tenía la oportunidad de sumergirme en las escenas contemporáneas. En ese sentido, tengo una profunda crítica al curador que habla en nombre de. Por eso invité a Fabiana López como curadora especializada en arte afro-brasileño, afro-caribeño, afro-latinoamericano y africano también, quien estuvo a cargo de gran parte de la selección de artistas
brasileños y latinoamericanos. Y también afro-norteamericanos, ¿no? Se producen en la Bienal cruces como el de esta video performance de Lorraine O'Grady, una artista histórica, sobre el cabello negro y la relación entre cabello y paisaje. Un topo, un tema que tiene salida también en la obra de Priscila Gesende, una joven artista brasileña, que realiza una performance planteando la violencia del término que se utiliza para referirse al cabello de la mujer negra, bombril, la marca de una virulana. Entonces ella en su performance lava la vajilla con su propio pelo. O también el Osamboy, la relación entre cabello y memoria, mientras su madre le trenza el cabello, le cuenta historias vinculadas a su familia. Una cuestión, la del cabello, el orgullo del cabello, la trama cultural en torno al cabello que también aborda Rosana Paulino, artista brasileña. Y en la Bienal también tenía una presencia Sebastián Cafulqueo, un artista mapuche que vive en la ciudad de Santiago de Chile, o Maruch Santís Gómez, un artista tzotzil de Chiapas, en México. Es decir, la presencia indígena. También la Bienal abordaba problemas vinculados o agendas vinculadas a la transfobia, al carácter blanco y clasista que también involucra un término como queer, ¿no? Con la obra de Mujeres Públicas, un colectivo feminista argentino, demasiado vieja, gorda, negra, pobre, grasa, para ser queer, o las performances de J. Mombasa en Brasil. Agendas vinculadas a la gordofobia que ponen en escena las performances de Lius Castete, un artista chileno en la ciudad de Concepción, en Chile. Y quizás lo que fue más brutal del contexto fue que teníamos que abrir la Bienal el 16 de abril, y el 13 de abril tenemos que tomar la decisión de suspender la realización física de la Bienal, ocuparnos de artistas que estaban realizando ya su trabajo en la ciudad de Porto Alegre, y mientras los aeropuertos estaban en proceso de cerrar, tuvimos que sacar rápidamente a estas artistas de Brasil, suspender viajes y entrar en el periodo en el que en algún sentido todos estamos saliendo, volviendo, de aislamiento, de pandemia y de cierre de las instituciones del arte, ese impacto inmediato. Pasados 10 días después de que decidimos suspender la apertura física el 16 de abril, envié una carta a todas las artistas, todes artistas de la Bienal, preguntándoles cómo estaban. Y las respuestas fueron tan intensas que les propusimos filmar un video con el celular de 1 minuto contando eso, quiénes eran, cómo estaban y qué obra iban a presentar en la Bienal. Este fue quizás el hecho verdaderamente activista, ¿no? Porque el activismo se decide en el momento, es decir, es un operar sobre el presente. No solo es agenda, es decir, no solo es estrategia, sino que también es táctica. Configuramos así un archivo que llamamos archivo afectivo, es decir, la palabra afectos que estaba en el título de la Bienal tomó una preeminencia y fue esta la primera posibilidad de vincularlos con un público a través de los soportes digitales, a través de estos depoimentos o testimonios de los artistas, de los artistas hablando desde dónde se encontraban y contando cómo estaban. No me animo a compartir el video ahora porque no quiero salir de PowerPoint, pero pueden encontrarlo en el sitio de la Bienal. Pueden encontrar todos estos testimonios en el sitio de la Bienal. Decidimos entonces comenzar con la Bienal online, a la espera de qué sucedería,
las instituciones del arte y colocar todos los videos, todas las obras, desarrollar un programa pedagógico que estuvo a cargo del curador pedagógico Igor Simoes, programa pedagógico que desarrolló a partir de los 1.600 educadores que se inscribieron y que colaboraron en el diseño de estas proposiciones. Eran como guías para poder recorrer ese inmenso sitio con 70 artistas. Estos son algunos de las proposiciones pedagógicas que se fueron sumando al sitio online, así como también publicaciones femeninos, que es el Jornal de la Bienal, donde se reúnen fundamentalmente textos de les artistas que participaron, así como un seminario internacional que no pudimos realizar en forma presencial y que con la participación de 52 ponencias está publicándose ahora en ISU. Quiero destacar también que como curadora, como persona, digamos, a cargo de un equipo, tuve una responsabilidad inmensa, porque si cancelaba toda planificación, toda actividad, las personas que estaban trabajando en el equipo de la Bienal probablemente hubiesen quedado sin trabajo. Eso lo vimos, por ejemplo, en el cierre inmediato de los museos corporativos en los Estados Unidos, por ejemplo el MoMA, lo primero que hizo fue suspender los contratos de los educadores, de todo el equipo pedagógico. Es decir, en un momento en el que necesitábamos más pedagogía, más educación, los museos despidieron y cerraron. Para nosotros fue realmente un acto activista pensar cómo podíamos intervenir en ese presente, en tiempo presente, cuáles eran nuestras herramientas y cómo no abandonar al equipo de la Bienal, cómo no contribuir a ese desastre, ¿no?, en el que todos se quedaban sin trabajo, y cómo hacer que se respetaran también los contratos de los artistas sin la realización física. Todos los artistas cobraron el fee que se había acordado contractualmente. Y la tercera experiencia que quiero compartir es una exposición en la que estaba trabajando desde diciembre de 2019, una pequeña exposición en una galería, y me encontraba ya en otro momento, digamos, de las lecturas, de la formación teórica, del pensamiento, de la reflexión sobre el feminismo. Y hasta qué punto el feminismo es la biblioteca más contemporánea, más actualizada, más expandida que podemos encontrar en este momento. El feminismo hoy involucra una teoría política, involucra una teoría económica, involucra un análisis de la situación del planeta, del capitalismo en su momento actual, de expoliación del planeta, el capitalismo extractivista que vemos avanzar en estos tiempos brumosos, nebulosos de lo que se llama la pospandemia, que no sabemos cuándo se va a producir realmente. Pensar todo de nuevo creo que es el desafío mayor que el feminismo involucra. El feminismo es una pedagogía, es una forma de reestructurarnos, no es una oposición entre varones y mujeres, sino que es una forma de pensarnos y de pensar el mundo de otra manera. Así que pensar todo de nuevo, que era el título tentativo de la exposición, que a la directora de la galería no era necesariamente el que más le atraía, ella quería una exposición feminista, y yo le decía, pensar todo de nuevo es el feminismo. Bueno, cuando se produce el lockdown y el cierre completo de todo, ella me escribe, había quedado anclada en Brasil, sin poder regresar al país, y me dice, más que nunca tenemos que hacer esta exposición. Y me vi ahí involucrada, al mismo tiempo que subíamos la Bienal online, con un pequeño equipo de mujeres que trabajan en la galería, jóvenes, dinámicas, que pensaron una enorme cantidad de estrategias para pensar todo nuevo, pensarse también como galería, pensarse como comunicación, y bueno, fuimos ahí subiendo en capítulos. Es notable porque siempre que trabajo en una exposición escribo un guión curatorial que es un documento interno, es una narrativa
que me permite imaginar cómo van a estar las obras en el espacio. Y les compartí ese documento que convirtieron en 6 capítulos que organizaron la exposición. La exposición tiene un sitio específico, pensartodonuevo.com.ar, donde van a encontrar los capítulos, los videos, las fotografías, fragmentos de textos, y el desarrollo de una estrategia, es decir, el asumir, pensar todo nuevo en este tiempo en el que estamos, el pensar qué es la normalidad, a qué normalidad queremos volver a aquella normalidad que dejamos en marzo. Tanto en la Bienal como en la Galería nuestra posición era crítica y nuestra posición era, en lugar de paralizarnos y no hacer nada, cómo pensar en el mientras tanto, en estos 7 meses de cierre, de parálisis completa que vivimos en Argentina, por lo menos, ¿no? Entonces, pueden encontrar en el website, bueno, los conversatorios, los videos, toda la obra, subir toda la red y el desarrollar estrategias para productivizar el material en la red. Y un elemento que creo que fue muy importante, que creo que pudimos desarrollar fundamentalmente en esta exposición, fue el poder pensar la exhibición, que por supuesto una exhibición online es una experiencia completamente diferente a la de una exhibición en el espacio físico, y sobre eso podemos conversar, pero fue cómo pensar una exposición en el celular. Es decir, cómo tenía que ser el peso, cómo tenían que estar distribuidos los textos, cómo el dedo se convierte en ojo, ¿no? Cómo el tacto sobre la pequeña pantalla se convierte en ojo que expande, que recorre, que sube y baja, y ese recorrido tiene que tener una amabilidad, tiene que tener una posibilidad de acceder. Simplemente para redondear, decirles que el website de la exposición reúne hoy todos esos archivos sonoros, los encuentros por Zoom que hicimos con los artistas, con los curadores, con los escritores, y el lugar del celular. Creo que sobre eso sí llegué a hablar, ¿no? Sí, que era como, el dedo era como un ojo. Sí. Exacto. Bueno, no voy a poder profundizar, pero lo que sí quiero para cerrar es leerles esta última frase. ¿En qué sentido entiendo que esta fue una intervención que involucró las dinámicas del activismo, tanto la Bienal como esta acción, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos que tomar decisiones que estuvieron marcadas por la inminencia. Es decir, pensamos la exposición como un espacio para reflexionar sobre ese tiempo único, este tiempo único que muchos sentíamos y que yo siento como un tiempo liminal. Se habla hoy de un tiempo bisagra. En esos meses, en estos 7 meses, se articularon muchas hipótesis sobre el futuro. Aprendimos muchísimas cosas y además también entiendo que hemos perdido la oportunidad de volver sobre los pasos para reflexionar de humanidad, en el cual imaginamos nuestro lugar en el mundo y el futuro. Hoy se habla de ese tiempo bisagra, sabemos con certeza qué dejamos en marzo, no es claro qué es lo que sigue, pero en tanto, pensar las exposiciones como una forma de intervención en tiempo presente permite, al menos, involucrarnos desde aquello que nosotros conocemos, que son las imágenes, las obras y su extraordinario poder de intervención. Es decir, hasta qué punto exhibiciones que estuvieron completamente atravesadas por contextos conflictivos y polémicos permitieron una intervención poderosa también en el debate público, en la escena pública, en la arena pública. Actuaron como foros y espacios en que las obras, artistas e iniciativas y estrategias curatoriales fueron articulando un coro móvil, un coro de voces que
lograron, buscaron, intentaron, no sé si lograron articularse como formas de intervención en tiempo presente. Así que bueno, eso era lo que quería presentarles con estos 3 proyectos en torno al poder de las imágenes y a la relación entre curaduría, activismo y feminismo.